Buenas, de vuelta. Bien. Vamos a seguir. Voy a esperar que vayan entrando todos, ¿sí? Porque había más gente. Mientras tanto, ¿tienen alguna consulta? Los escuchamos. Si tienen alguna duda de lo que hicimos hasta acá. ¿No? Bueno. Entonces, ¿por qué declaro los prototipos acá? Porque de esta manera yo me despreocupo de cuál está antes que cuál. O sea, yo acá, por ejemplo, en nuevo producto llamé a cargar producto y a guardar producto, ¿sí? Todas funciones que están después. Si yo no hubiese hecho los prototipos, esto no correría. Yo tendría que tener primero cargar producto y guardar producto y luego nuevo producto en orden para que funcione. Entonces, con los prototipos, yo puedo poner después las definiciones, claro, puedo poner las definiciones en el orden que quiera. Y puedo tener un punto H también con eso. Bien. ¿Alguna cosa más? Bueno, ya está bastante más gente. Vamos a seguir entonces. Y habíamos dicho que, y todavía no vamos a ver lo nuevo, sí vamos a hacer acá una función más. Una función que nos permita, a partir de el código de producto, que es lo que nos identifica el producto, mostrarnos en realidad, que a partir del código de producto podamos saber si existe o no, y si existe en qué posición en el archivo está, y si no existe, que nos diga de alguna manera que no tiene posición en el archivo. ¿Sí? Una cosa así, ¿está bien? Lo voy a decir de vuelta porque me parece que los confundí más de lo que... Vamos a hacer una función buscar, que le pasemos un ID y nos devuelva dónde encuentra el registro, si lo encuentra, y que nos devuelva algún valor absurdo si no lo puede encontrar. ¿Sí? Ahí está más claro, me parece. Entonces, ¿qué tendría que devolver si nos va a indicar en qué posición encontró el registro? ¿Qué tipo de dato tendría que devolver? Int. Muy bien. Int. Y le vamos a poner buscar producto. ¿Y qué le tendríamos que pasar para que pueda buscar un producto? Sí, fíjense que el ID no necesito pasarle todo el registro, puedo pasarle solo el campo ID, que es el que me interesa. ¿Sí? Solo el campo ID. Entonces es un int. Bien. Así que acá vamos a hacer la función de buscar. Buscar producto. Le paso el ID buscado. ¿Sí? El ID a buscar, buscado. Y acá lo que tengo que hacer es abrir el archivo, recorrer registro a registro cada uno de los IDs que tengo guardados. Si alguno coincide con este que estoy buscando, devolver la posición donde lo encuentra. Y si no, indicar de alguna manera que no lo encontró. ¿Bien? Entonces, vamos a abrir el archivo. Como lectura. Bien. Si no lo puede abrir porque no existe, ¿va a estar el ID buscado? No. Entonces acá ya podemos devolver, por ejemplo, un -2.
un valor que represente de que no existe el archivo, por lo tanto tampoco existe el ID. Y luego vamos a hacer el while que hicimos para listar, con un fread, ¿sí? Acá lo que vamos a necesitar es una variable de tipo producto. Vamos a leer en ref de a un registro de una cantidad de bytes de producto, y por cada registro que lea yo me voy a preguntar si el ID del registro es igual al ID buscado. Acá lo que hay que hacer es devolver en qué posición encontré este ID. Y para eso podemos hacerlo fácil. Vamos a declarar una variable, ¿sí? Y la empezamos en 0. Cuando encontramos, cerramos el archivo, devolvemos i. Por cada vuelta siempre hacemos i++, ¿sí? Indistintamente si lo encuentro o no, siempre hacemos i++. Si termina el while y nunca hizo return de i, nunca encontró el ID buscado, ¿bien? Entonces, acá lo que hacemos es cerrar el archivo y devolvemos, como hicimos acá, un número negativo. Acá podría ser el -1. Lo bueno de que sean negativos los números es que yo me pregunto si es menor a 0, el ID no existe. Si es 0 o positivo, el ID sí existe. Y luego, si quisiera, podría identificar -2 para cuando el archivo no existe y -1 para cuando el archivo sí existe, pero no el ID, ¿sí? Si quisiera ser tan detallista. Bien, entonces vamos a poner a prueba esta función de buscar producto. Podríamos prototiparla, ¿sí? Prototipar algo es probarlo en algo aparte, ¿sí? Vamos a hacer ni siquiera un cout. Vamos a hacer en el case 3 un simple seguin de un ID, ¿bien? Y luego llamar a buscar producto, le paso ese ID y muestro lo que me devuelve, ¿sí? Después lo borro esto, porque no, es simplemente para probar si buscar producto funciona bien o no. ¿Cómo sería que el archivo exista pero no el ID? Bueno, mira. Voy a mostrar la opción 2, ¿sí? Después le voy a sacar estos colores porque no me gustan, ¿sí? Vamos a dejarlo en blanco de vuelta. Acá tenemos ID 1, 2, 3 y 4. Son los que cargamos hasta ahora. Si yo le pido buscar el ID 10, no existe. El archivo existe, pero no el producto con ID 10. Entonces me tendría que devolver -1, ¿sí? Si yo le paso el ID 3, me tendría que decir que está en la posición 2, ¿sí? 0, 1, 2. ¿Bien? Y si el archivo no existiera, me tendría que devolver un -2. Que eso es un poquito más difícil de demostrar, pero se puede hacer. Entonces, el case 3 nos sirve para probar eso. Bueno, si pongo un 3 mejor, ¿no? 3. Ahí me está pidiendo un ID. Entonces, vamos a ponerle el número 3 y esto es la posición 2, ¿ven? Ese 2 es la posición. Vamos de vuelta con otro. Opción 3, vamos a buscar el ID 100 -1, ¿sí? Y si yo vengo acá y le cambio el nombre al archivo, y lo ejecuto a esto, entonces cuando trate de abrir el archivo .dat no existe, me tiene que volver un... Aunque le ponga uno que ya sé que existe en otro archivo. Es que esto me tiene que volver -2, ¿ven? Ahí están los 3 casos ejemplificados. Que me devuelva la posición, que me devuelva un -1 porque no encuentra, o que me devuelva un -2 porque no encuentra el archivo directamente. Vamos a ver de vuelta la función buscar, que piden ahí. Esta sería la función de buscar producto. Le paso el ID, abro el archivo. Si no lo puede abrir como lectura, devuelve un -2 porque el archivo no existe. Luego, hago una búsqueda secuencial, ¿sí? Hago una lectura secuencial, de a uno a la vez. Si encuentro el ID que le estoy pasando, ¿sí? Si el registro que leí tiene el mismo ID que el que estoy buscando,
cierro el archivo y devuelvo i. I es una variable que puse en 0 y vuelta a vuelta va incrementando de 1 en 1. Si termina el while y nunca devolvió i, cierro el archivo y devuelve -1. ¿Bien? Bueno, ya tenemos entonces la función de buscar producto, funciona bien. La agregamos a cargar, ¿bien? A cargar producto. Acá lo que hacemos es una variable i o pos, o como la quieran llamar, y lo que hago es llamar a buscar producto y le paso el ID que cargamos. Si acá tenemos un número mayor o igual a 0, el ID existe. Entonces, vamos a poner un return false y listo. Con eso estamos. Podríamos poner un cartelito, pero con return false estamos bien. Bueno, voy a sacarle el case 3 porque ya no nos... Bueno, lo voy a dejar porque por ahí más adelante nos viene bien. Con nuevo producto entonces, si yo pongo un código que ya existe, me dice que no se pudo cargar y no permite seguir poniendo, ¿sí?, el resto de los campos. Bien, ahí... profe, en los parciales tenemos acceso a las bibliotecas y especificaciones sobre los valores de retorno, etcétera, o tenemos que saber todo de memoria. Se van a saber todo de memoria, pero porque por la práctica después uno le queda, ¿sí? Pero depende también cómo sea el parcial, ¿sí? Depende si tengamos el parcial en la facultad, que no creo, o a través de otro medio, ¿sí? Por eso ni mencionamos temas parciales porque es algo por ahora desconocido, ¿sí? No se preocupen. Lo que figuraba como primer parcial ya lo tachamos porque no va a haber ese primer parcial ese día, ¿sí? Después le vamos a comunicar la manera de evaluarlo, ¿sí? Jero pregunta, ¿qué te cambia en pasarlo por puntero o por referencia? ¿Por valor o por dirección, preguntás? ¿O por dirección o por referencia? Jero. La diferencia entre valor y dirección. No, lo que me refería es cuando pasás ahí producto P, que es un puntero. Sí, le pasó la dirección, exacto. Claro, pero ¿en qué te modificaría pasar a la dirección o no pasársela? Si yo no le paso la dirección, todo lo que esté cargando acá, cuando termine la función, lo pierdo. Y yo quiero acá, fíjate, ¿dónde está acá? Nuevo producto. Acá, ¿ves? Yo tengo producto en main. Le paso la dirección porque cuando vuelvo de la función quiero tener el producto cargado. Claro, listo, listo. Esa es la diferencia. O sea, vos querés que se modifique y que guarde la modificada. Que quede permanente, claro, por eso le paso la dirección, porque quiero que quede permanente en la función que llama a cargar, Claro, no en perfecto. cargar solamente. Y también podría ser Si no le esto, pasás la dirección, tendrías que hacer algo que devuelva la estructura. claro, pero exacto, pero como estoy devolviendo true y false, Claro. fíjense que cargar Sí, sí, no producto, podés. no puedo devolver dos No, cosas. listo, listo. Ah, Entonces, con por razón, eso listo. decidí que devuelva true y false eh, Y que también te lo cargue. y lo cargue, sí. Está Ah, bien, listo. está bien eso. Con Cluster entonces devuelven el registro, Claro. sí, y del otro lado después ven cómo determinan si se pudo cargar o no. Por ahí le ponen un valor al ID para poder saber si se cargó o no bien. Eso también está bien. Lo importante es, uno, que no permita valores inadmisibles, ¿no? Repetir el código, un precio negativo, un stock negativo, y poder saber si pasó eso. Mientras se cumplan esas cosas, como quieran, pueden devolver el registro o pueden devolver un booleano y recibir la estructura por valor. También podrían devolver la estructura por valor y recibir el booleano por dirección, como quieran. O sea, como más les guste. Bien, entonces, ya quedó entonces que no permitía, ¿no? Como vimos recién, cuando hago nuevo producto, no permite que los códigos se repitan, ¿sí? Ya estamos cada vez más cerca de dejar esto funcional, ¿sí? El caso 3, vamos a hacer después, editar producto, ¿sí? El caso 4, vamos a hacer listar producto por ID. Y el caso 5 va a ser modificar, no, este ya está, eliminar producto.
que es una baja lógica, ¿bien? Bueno. Antes, esto lo había dicho que lo iba a sacar porque no me gustó cómo quedó. Bien. Antes de que arranquemos entonces con el tema nuevo, ¿alguna duda? Bueno, a ver, Matías. ¿Qué pasa si vas cargando y no cerrás con fclose? Es muy probable que si se cierra el programa, cuando vos cierras el programa, se haga el fclose por debajo y ahí se graben los registros, ¿sí? Pero hasta que vos no hagas el fclose, el fwrite técnicamente no necesariamente asienta los cambios. Así que puede pasar que estás cargando, pero nunca los tenés todavía registrados hasta que no tengas el fclose. Por eso es importante hacer el fclose y no olvidárselo. No te puede quedar el archivo abierto y sin hacerle el fclose, ¿sí? Acoto otra cosa que te puede generar eso, que si dejas el archivo abierto... ¿Cómo? ¿No tendría que estar en matemática? No, ya terminó. Muy bien, está bien, decime. No, que si dejas el archivo abierto y después intentas abrirlo para escribir o para leer, no te va a dejar. Porque, bueno, obviamente ya está abierto, no te deja abrirlo de vuelta. Exacto. Yo, por ejemplo, abro este como escritura. El próximo que quiera abrir, la próxima función o usuario que quiera abrir el mismo archivo como escritura no va a poder y a lo sumo podrá como lectura. Así que siempre que hagan un fopen, van poniendo el fclose. Nunca se lo olviden. Y fíjense que tratamos de mantener, fíjense, yo no tengo en main un fopen y un fclose al final de todo. Yo tengo microtransacciones, si se quiere, ¿no? Abro el archivo, leo, cierro el archivo. O cuando guardábamos, que anda por acá, abro el archivo, escribo, cierro el archivo. Nunca lo tengo demasiado tiempo, ¿sí? Abierto el archivo. No. Si P es null en este caso, no abrí el archivo, así que no lo puedo cerrar. Eso es importante, no cierran un archivo que no abrieron, porque también les trae problemas. Bien. Bueno. Sí, en principio podríamos decir que es eso, porque RB más va a poder leer y escribir y AB más va a poder agregar y también leer. Sí. Brian el otro día les mostró un sitio donde podían ver con exactitud todos esos detalles técnicos de qué hace cada modo de apertura, qué hace cada función. Eso debe estar escrito ahí. Yo no te quiero decir, porque por ahí hay algún detalle técnico que se me escape, pero por lo que yo entiendo sería lo mismo. Pero viendo ahí en esa página C con clase, creo que se llama, o C++, no, C++, ahí seguro que va a estar. Ahí está, ahí lo pone Brian. Bueno, arrancamos entonces con lo que sería nuevo para hoy. Ahí lo ven en pantalla completa, me imagino. Así que, bien. Cuando tengan alguna duda, me van preguntando, ¿sí? Esto es lo que vimos el otro día. Archivos van a ser un conjunto de bytes almacenados en el disco, ¿sí? Y unas reglas que vamos a respetar para trabajar con archivos es que los registros tengan longitud fija, tener un identificador de registro y entonces no admitir duplicados. ¿Bien? Bueno. Una analogía a lo que son archivos, ¿sí? Podría ser esto. ¿Sí? Un cassette de audio y de alguna manera en este cassette de audio cada canción que tenemos dura exactamente 2 minutos. ¿Sí? Y está una pegada a la otra, no hay un espacio en el medio. Entonces, no es como en Spotify que uno hace clic sobre el track y ya lo está escuchando. En un cassette, para los que nunca usaron un cassette, ahí hay un dibujito de cómo era un cassette, ¿sí? Por las dudas, porque hay gente muy joven. Eso es un cassette, tenía una cinta y ahí estaba la música, aunque no lo crean. Y
no podías pasar de una canción a la otra así nomás, había que buscarla, ¿sí? Entonces, si vos tenías en cuánto tardaba cada una de las canciones, podrías más o menos calcular. Pero con esta regla de que todas duran 2 minutos, podemos pasar fácil de la canción 2 a la 5 o de la 1 a la tercera, por cuántos segundos dura cada uno, ¿sí? Entonces, la primera canción va a estar en el segundo 0. La segunda canción va a estar en el segundo 120, entonces la canción 5 tendría que estar en el segundo 480. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? Es una analogía, obviamente no, nadie va a usar un cassette ahora para nada, pero como para que se den una idea, ¿sí? Entonces, siguiendo con esto, ¿sí? Tendríamos una cosa así. 7 canciones, ¿sí? Empezamos con canción 0 para que sea parecido a como es un vector o como son los archivos, ¿sí? ¿Y cuántos segundos? Entonces, la canción 0 está en el segundo 0. La canción 1, habíamos dicho, en el segundo 120, la 2 en la 240 y así. ¿Bien? Entonces, no puedo decirle pasar a la siguiente canción, pero puedo decir adelantar 360 segundos desde el principio o adelantar 240 segundos de donde estés, o adelantar 120 segundos, o retroceder, mejor dicho, 120 segundos desde el final del archivo para ir a la última canción. ¿Bien? Así es como se maneja la forma de moverme dentro de un archivo. Cuando hago un fwrite o hago un fread, se hace solo, ¿sí? Si yo arranco, si esto fuese un archivo, que de hecho lo tengo en la siguiente, ¿bien? Esto es lo que tendríamos nosotros, por ejemplo, en el archivo de productos. Entonces, en el byte 0 está el inicio del primer producto que tenemos, que era el kiwi, que cargué recién. Entonces, la cantidad de bytes no va a coincidir, pero no importa. Cuando yo hago un fread, lo que hace es leer el registro primero, lo guarda en reg y se posiciona en el byte inicial del otro registro. Y así lee el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, así, hasta que llegue al final. Cuando llega al final y hacemos otro fread, ahí es donde nos devuelve fin del archivo y nos devuelve un 0 y podemos finalizar ese while fread que estamos haciendo. Pero por debajo lo que tenemos es un indicador de posición de archivo que está dentro del puntero file. El puntero file es un struct, así que el puntero file no solamente tiene la ruta del archivo, tiene un montón de cosas más. Entre ellas, dónde se encuentra el archivo, ¿sí? La posición del archivo que está abierto, ¿sí? El archivo de producto, por ejemplo, bueno, en qué posición de byte se encuentra. Y así yo puedo ir del primero al segundo al último registro. ¿Bien? Bueno, ¿cómo? Con una función que se llama fseek. Entonces, fseek tiene esta forma. Recibe un puntero file como primer parámetro, cuántos bytes nos queremos desplazar y desde dónde nos queremos desplazar esa cantidad de bytes. ¿Bien? Veamos un poco más en detalle eso. ¿Sí? El puntero file del archivo que queremos manipular tiene que estar abierto previamente. Luego el desplazamiento va a ser una cantidad de bytes que, si no me equivoco, puede ser negativo, eso lo probamos, pero en principio vamos a usar bytes positivos, ¿sí? Y el origen, fíjense, son 3 banderas, 3 flags. 0 o seek set, que es una constante también para decir lo mismo, va a ser desde el inicio del archivo. 1 o seek cur va a ser desde la posición actual donde se encuentra el archivo. Y 2 o seek end va a ser desde el final del archivo. ¿Bien? Entonces, veamos algunos ejemplos de fseek acá. Acuérdense los parámetros. Entonces, si hago un fseek de p, pongo 500 y pongo seek set, entonces lo que voy a hacer es, me voy a mover 500 bytes desde el principio del archivo, que está en p, ¿sí? Que estoy apuntando en p. Si hago lo mismo pero con seekcur, p, 500 y seekcur, me voy a estar moviendo 500 bytes desde donde sea que esté la posición del archivo, ¿sí? Por ejemplo, si hice un 13fread, no voy a estar en el principio, voy a estar en algún lugar, en el medio del archivo probablemente, bueno, me movería 500 bytes
desde esa posición hacia adelante, ¿sí? Por eso es lo que le dije que si podría poner un número negativo para rebobinar, para volver hacia atrás. El tercero de acá, lo que hacemos sería movernos 0 bytes desde el final. Así que con esto lo que yo estaría haciendo es yendo al final del archivo, ¿sí? Que para algo después me va a servir ir al final de todo. Y se hace de esta manera. 0 bytes con la bandera de la posición del origen al final de todo, ¿sí? Y luego yo puedo hacer cálculos matemáticos como esto. Yo puedo decir que se mueva 4 veces el tamaño del sizeof de mi tipo de dato desde el principio. ¿Bien? Y si yo hago esto, ¿no? Lo que estoy acá seleccionando. ¿En dónde me estaría ubicando? Si fuese, en vez de XX, fuese el producto. ¿En dónde me estaría ubicando? A ver qué opinan. Si yo hago fsic de p, 4 por el sizeof de producto, desde el principio del archivo, desde 0. Díganme ustedes qué les parece, en dónde me estaría ubicando. Ahí veo el chat, porque hay un montón de preguntas. Bien, como esto es como un vector, ¿sí? Y el primer registro está en el byte 0, entonces este sería el quinto registro. Exactamente, el quinto registro del archivo. Y si a eso, en lugar de ponerle un valor constante, le ponemos una variable pos, depende de lo que yo tenga en pos, se va a mover a la posición que yo quiera en mi archivo, ¿sí? Recuerden, como habíamos visto ya hace rato, no podemos decirle anda al registro 1, 2, 3 o 4 de una forma fácil. Se lo tengo que decir con cantidad de bytes. Pero con esta cuenta que tenemos acá, no es tan difícil decirle anda al quinto registro, por ejemplo. ¿Sí? Como un vector, exactamente. Sí, teniendo en cuenta que el primer registro empieza en el byte 0, entonces sería como con un vector. Sería bastante complicado, Guillermo, de leer al revés, porque tenés que retroceder, leer, retroceder 2, leer, retroceder y así. Pero supongo que si te la rebuscás se debe poder hacer eso. Hacer la, sí, hacer la lectura hacia atrás. ¿Bien? Cur es de current, sí. Ahí estaba, estoy leyendo algunas de las preguntas. Y bueno, veo que hay algunos que saben lo que era un cassette. Sí, lo voy a subir, no al campus, sino a al repositorio de GitHub, ¿sí? Pero va a estar. Y le falta, ¿no? A la diapositiva le falta una cosita más, como pueden ver acá arriba, que es la otra función. Ya había dicho que eran dos funciones, ¿sí? fsic y ftel. Bien, fsic ya está. Ftel es otra función, es mucho más fácil. Ftel le pasó el puntero file y me dice cuántos bytes hay desde el principio del archivo hasta donde esté ubicado actualmente, ¿sí? El indicador del archivo, el indicador de posición. Entonces, con la que está ahí abajo, ¿sí? Si leyeron eso que puse de lo que hace ftel. Esto que está acá, estas tres líneas, ¿qué harían? O mejor dicho, fsic p 0 sic n, ¿sí? Esa primera instrucción. Ya sabemos lo que hace. Envía el puntero, el indicador de posición al puntero P al final de todo. Luego, ftel de P, lo que me devuelve lo guardo en T. ¿Qué tiene la variable T entonces, en este caso? No tiene 0, no tiene la cantidad total de registros. Fíjense, vamos a leer de vuelta lo que hace ftel. Devuelve la cantidad de bytes desde el inicio del archivo hasta donde esté la posición, ¿sí? El indicador de posición. fsic movía el indicador de posición. Entonces, estoy moviendo 0 bytes al final. ¿Bien?
Cuando hago un FTL me va a decir cuántos bytes hay desde el byte 0 hasta donde esté el indicador de posición, que está en el final. Así que en T, yo tengo ahí lo que dice 0, la cantidad de bytes total del archivo. ¿Bien? Y la siguiente línea de abajo, ¿qué hay en CR? CR es T dividido el sizeof de producto, por ejemplo. Bien. Esta cuenta lo que me permitiría hacer es obtener la cantidad de registros, ¿sí? Fíjense que acá arriba no, en la anterior, habíamos hecho una posición por el sizeof de un tipo, ¿sí? Me ubicaba en el byte inicial de esa posición. Este sería el paso inverso, ¿no? Un tamaño en bytes dividido el tamaño de un registro me da cuántos registros son. ¿Bien? Eso es lo que tiene la variable CR. T de tamaño, CR de cantidad de registros. ¿Sí? Bueno. Me va a dar la cantidad de registros como sería en un vector, ¿sí? Claro, -1. O sea, si... Perdón. Como va hasta el final, lo que hace es traerme la cantidad de registros como la conocemos nosotros. O sea, si hay un registro, me devuelve 1. Ahora vamos a ver eso. ¿Bien? No me devuelve 0 cuando hay un registro, porque 0 sería el byte inicial, pero lo que hace es decir cuántos bytes hay en el archivo. Vamos a ver, entonces, yo voy a cerrar esto. No, perdón, cerré la... Ahí está. Voy a venir acá y vamos a hacer un caso escondido de vuelta, el caso 6, que nos devuelva la cantidad de registros. Vamos a hacer así, cantidad de registros, perdón, cantidad de bytes del archivo y caso 7, cantidad de registros. ¿Sí? Después borramos estos casos porque no aportan nada útil. No para verlo por lo menos por pantalla. Entonces, case 6 nos va a dar la cantidad de bytes, case 7, cantidad de registros. Y después vamos a ver para qué nos sirve eso. Case 6, cantidad de bytes. ¿Sí? Habíamos dicho que para eso lo que tendríamos que hacer es abrir el archivo como lectura es suficiente, ¿sí? Si P es null, bueno, la cantidad de bytes. De hecho, vamos a hacer una función. Vamos a hacer acá int cantidad bytes. Y acá vamos a resolver, ¿sí? Acá pongo el... Bien, cantidad de bytes. Entonces, abro el archivo. Como lectura. Si no lo puedo abrir el archivo, entonces devuelvo 0. Porque si el archivo no existe, podemos decir que es de 0 bytes, ¿sí? Bien. Luego, para poder sacar la cantidad de bytes, eran instrucciones muy sencillas. Era movernos 0 bytes desde el final, hacer el FTL y guardarlo en una variable long. Vamos a guardarla int porque sabemos que son pocos los bytes, ¿sí? Entonces, lo que nos devuelve FTL lo guardamos en bytes. ¿Y ahora qué habría que hacer? fclose, bien Nicolás. fclose de p, no nos tenemos que olvidar el fclose de p. Y devolvemos bytes, que nos va a dar la cantidad, ¿sí?, de bytes que tiene el archivo en su totalidad. Entonces, en el case 6 podemos hacer un cls y un cout que diga cantidad bytes, creo que le puse, y listo. Bueno, entonces, la cantidad de bytes la podemos ver acá, es 288, ¿sí? 288 bytes. Entonces, probemos si esto nos da 288.
288, ¿ven? Es la cantidad de bytes exacta del archivo. ¿Para qué nos sirve? Muy poco, por ahora, ¿sí? La cantidad de bytes. Pero sí la cantidad de registros. Así que acá podemos hacer un cout cantidad de registros. Y esto, en realidad lo que voy a hacer es transformar esto en la cantidad de registros. La cantidad de bytes no la voy a usar más. ¿Cómo podemos hacer para que nos devuelva, en lugar de la cantidad de bytes, la cantidad de registros? Vamos a poner acá int bytes, int cantidad de registros. Bien, ¿qué más? La cantidad de bytes, o lo que me devuelve FTL, dividido el sizeof de producto, que es la estructura, ¿sí? Después cierro el archivo y devuelvo CR, que es la cantidad de registros. Veamos entonces ahora el main. Yo voy a comentar esto para que no tire error porque borré la función. Y esto me tiene que dar la cantidad de registros que hay ahora, ¿sí? Que, para recordar, la cantidad de registros, la podemos ver acá si contamos, son 4, ¿sí? 4 registros. Entonces, la opción 7 nos va a dar 4, que es la cantidad de registros. Con esto, y otra función que vamos a hacer ahora, si se quieren quedar una tanda más, podemos hacer muchas cosas, como modificar, como hacer una lectura secuencial sin hacer un fopen, varias cosas más. Sí haciendo un fopen, pero no teniendo que escribirlo, ¿sí? Ahora vamos a ver. ¿Alguna duda antes de cortar? Bueno, sí, después, Silvana, si querés escribir la consulta acá, y después del corte de 5 minutos vemos bien. Sí, esto después lo subo a YouTube y los archivos de fuente a GitHub, igual que el PDF, ¿sí? Con la diapositiva. Así que después del break ¿sí? Volvemos con el mismo ID y seguimos con lo que resta. ¿Bien? Bueno. Entonces volvemos en un ratito, ¿sí? En 5 minutos.